Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la sexta aliyá de la Parashá Vaigash y vamos a estar estudiando Génesis capítulo 46, versículo 28 hasta el capítulo 47, versículo 10. Y vemos cómo Jacob, luego de recibir confirmación del Eterno, de que podía descender a la tierra de Egipto, no se dirigió directamente a la capital, o sea, a la ciudad principal, donde se encontraba José. Más bien, se quedó en Gosén, una tierra adecuada para todo el ganado que llevaban, y desde allí Jacob mandó a informar a José que ya habían llegado. Pero miremos esto. Génesis 46, 28 dice: y Jacob envió a Judá delante de sí a José para indicar delante de él el camino a Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. José no iba a esperar más para ver a su padre, sino que preparó su carro y salió inmediatamente a su encuentro. Génesis 46, 29 al 30 dice: y José unció su carro y subió a Gosén para ir al encuentro de su padre Israel. Y apenas lo vio, se echó sobre su cuello y lloró largamente sobre su cuello. Entonces Israel dijo a José: ahora ya puedo morir, después que he visto tu rostro y sé que todavía vives. Podemos imaginarnos ese encuentro tan maravilloso, con tanta emoción entre José y su padre y el resto de su familia. Sin lugar a dudas, un momento con el que José soñó por muchos años. Jacob no solo vio a su hijo, al que tanto amaba, sino que vio cómo el Eterno era bueno y misericordioso, y cómo había cumplido todos sus sueños. Pudo ver, hermanos, la mano del Eterno al llevarlos allí para preservarles la vida, pero también cómo Él les reveló, los llevó allí para hacer de ellos una gran nación. Entonces vemos que Jacob envía a Judá delante de sí a José para que lo viniera a ver a Gosén. Y aquí podemos ver algo muy interesante, y es que este acto de enviar a Judá delante de Jacob tiene un sentido profético, porque como el precursor de quien vendría Yeshua era de Judá, esto nos permite ver el sentido profético de este acto. De los hermanos de José, fue precisamente Judá quien demostró el verdadero espíritu de arrepentimiento y cambio de corazón. Pero Judá era el apropiado porque de su línea, de su descendencia, vendría Yeshua. Y esta reunión de Israel con José, podemos ver, amados, que fue más de lo que quizás Israel nunca soñó. Primeramente, él hacía a su hijo muerto. Él nunca se imaginó el cambio dramático que había tenido la vida de José, que de ser su hijo, su amado, su preferido, llegó a ser el segundo en mando en la tierra de Egipto. Luego de esta tan emotiva reunión, José le dice a su familia del plan para solicitar la zona de Gosén al faraón. Génesis, entonces, 46 versículos del 31 al 34 dice: y José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: subiré y lo haré saber
a Faraón y le diré: mis hermanos y la familia de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, pues son hombres de ganado y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen. Y sucederá que cuando Faraón les llame y les diga: ¿cuál es vuestra ocupación?, vosotros responderán: tus siervos han sido hombres de ganado toda su juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, a fin de que habiten en la tierra de Gosén, porque para los egipcios todo pastor de oveja es una abominación. Y ahora veremos cómo en Egipto el oficio de ser pastor no era bien visto. El Eterno lo sabía y era parte de su estrategia. Por eso lleva a los hijos de Israel a este lugar, a esta ciudad de Egipto, justamente para que no se mezclaran con otros pueblos, sino que estando en Egipto se mantuvieran como una nación apartada. Jacob y sus hijos iban a vivir en Egipto, pero no se iban a mezclar con los egipcios. Entonces vemos cómo para los egipcios las ovejas eran inmundas, así que los pastores de ovejas eran inmundos. Entonces por esto José les dice: díganle a Faraón cuando le pregunte cuál es su oficio, que son pastores de ovejas, porque ellos no se dedican a ver la cuestión de las ovejas, a darles de comer en los pastos. Las mejores tierras en Egipto estaban en la parte noreste del río Nilo y eran unos pastos verdes muy fructíferos, perfectos para la ganadería y la cría de ovejas. Así que José les dice que le digan al faraón que son pastores para que les dieran esos pastizales al norte de Egipto, o sea, en el área de Gosén. Y ahí ni siquiera se iban a mezclar, como ya hemos visto, con los egipcios, y el plan del Eterno de que ellos se mantuvieran como una nación apartada se iba a cumplir. Entonces vemos que lo que José quería era que los hijos de Israel vivieran como una comunidad separada para evitar la asimilación, para evitar que los hijos de Israel tuvieran cargos en la corte real o fueran reclutados para el ejército, para que pudieran criar su ganado sin problema y para que el ganado tuviera buenos pastizales. Y hay una cosa más que quiero compartirles. Mientras estaba preparando esta aliyá, este estudio, encontré una reflexión que me gustó mucho cuando se habla de que que Jacob envió a Judá delante de sí a José para indicar el camino de él, el camino a Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Entonces, quiero que miremos esto. La palabra hebrea que ha sido traducida como camino a Gosén, Egoshná, también se encuentra en el próximo versículo. Entonces, cuando vemos que comprende 4 letras hebreas, la letra Gimel, que es la G, la letra Shin, que es la Sh o CH en español, la letra Nun, que es la letra N, y la letra Hei, que es la letra H en nuestro idioma, es la única palabra en toda la escritura que contiene estas 4 letras. Y fíjense esto tan interesante. Son las mismas 4 letras que se encuentran en la perinola o el dreidel. El dreidel es como una perinola o peonza que usamos para jugar durante Hanukkah. Las 4 letras que son utilizadas en esta perinola en Hanukkah anuncian el gran milagro que ocurrió allí. En hebreo se dice Nes Gadol Haya Sham. Un milagro grande sucedió aquí. Y la suma del número de estas 4 letras es 358. O sea, la letra Nun, la N, 50. La letra Gimel o G en español, 3. La letra Hei, que hablamos de ella la semana pasada, en el versículo, en el estudio anterior,
es la número 5 y la letra Shin la 300. Entonces suma en total 358. Y fíjense esto, qué interesante. Es la misma suma de las 4 letras hebreas de Mashiach. La letra Mem 40, la letra Shin 300, la letra Yod, que también la vimos en el estudio anterior, que es la número 10, y la letra Het, que es equivalente al número 8, también da un total de 358. Y de esto aprendemos, de acuerdo a ese análisis que hizo el comentarista del que estoy citando, que aprendemos que el gran milagro que ocurrió en Hanukkah no solamente fue la victoria de la Torá del Eterno sobre el paganismo, o el posible milagro del aceite, que una sola botellita duró los 8 días, sino también el momento, amados hermanos, de la concepción sobrenatural de Miriam, la madre de Yeshua, que según los cálculos se estima que Yeshua fue concebido durante Hanukkah. Fue en la luna nueva del 10º mes de Tevet, entre el 19 o el 20 de lo que nosotros conocemos en el calendario gregoriano de diciembre, del año 4 antes de la era común, para luego nacer 38 semanas más tarde en Yom Teruah, el primer día del 7º mes de Tishri. O sea, se dice que Yeshua nace entre los meses de septiembre y octubre. Hermanos, esto es hermoso. En la Escritura no hay casualidades. Todas las cosas tienen un sentido y una conexión con nuestro Adón, nuestro Rey, Yeshua, nuestro Mesías. Shalom, shalom.